Y no nos movemos mucho de moviola porque llega el gran expediente Z, salchipapa enorme, esta semana abrochando el planeta. Con el único y el incomparable Juanjo Zanoletti, que además se despacha con sabiduría en torno a este expediente que a mí la verdad es que tenía muchas ganas yo de que Sí, llegase este expediente. ¿A que tú también, Javier? pues la verdad que sí. Pues oye, directamente es que ni lo voy a presentar. Directamente abrimos circuitos y Juanjo Zanoletti cuando gustes. Esta semana la editorial Astiberri ha publicado un tomo integral en color de la serie Bonnie, escrita y dibujada por Jeff Smith. Es un tomo de 1336 páginas y tiene un importe de 55 euros. Yo prefiero los integrales en blanco y negro que la misma editorial publicó en 2007. Fueron 1571 páginas, con tamaño original. La de color tiene unas dimensiones más reducidas, elaborados con materiales de máxima calidad, no podemos decir lo mismo que la de color, y además la obra fue concebida para publicarse en blanco y negro. Sin embargo, el importe salió en torno a los 150 euros. Bonnet apareció coloreado por primera vez en 1994, cuando la obra fue serializada en la revista Aventuras Disney. Gracias a ese coloreado se sumaron cientos de miles de lectores nuevos, mientras que la serie en blanco y negro comenzó a publicarse en 1991. En 2005, cuando ya había terminado la serie, la editora Scholastic contactó con Smith para proponerle una nueva edición en color. Scholastic, para quien no lo sepa, son los editores de la serie de libros de Harry Potter y de los Juegos del Hambre. Es el grupo editorial más grande del mundo especializado en libro infantil. El color lo realizó Steven Hamaker, en el propio estudio de Jeff Smith, Cartoon Book, supervisado por el propio autor. Este coloreado es el que publica Astiberri en este integral. Es cierto que Jeff Smith escogió de primeras el blanco y negro por razones económicas, lo que propició que creara una gran gama de texturas y matices que el color no permite, pero desafortunadamente las ediciones en color venden más que las originales. Aprovechamos esta edición para hablar de Bonnet y de su importancia en la historia del cómic norteamericano, y fijaos que hago hincapié en cómic norteamericano. En Norteamérica, Bonnet es considerado una de las mejores obras de todos los tiempos, y en su género está entre las 5 primeras. En España tendemos a universalizar los logros americanos. Ni Stan Lee es mejor guionista de la historia, ni Bonnet está entre las 5 mejores obras de fantasía de la historia. Al azar me viene a la memoria títulos como La mazmorra, Lanfeus de Troy, La búsqueda del pájaro del tiempo, Peter Pan de Luise o Bermudillo, El genio del latillo. Es difícil que Bonnet rivalice con ellas. Pero sí es cierto que Bonnet es una obra maestra a tener en cuenta y que a nivel industrial tuvo una influencia que fue un antes y un después. Pero esto último solo en los Estados Unidos. La influencia de Bonnet en España y en Europa fue de cero. Incluso en 2026, en España, el gran público sigue conociendo a Asterix, a Tintín, a Mortadelo, pero pocos conocen a Bonnet. Bonnet nació en un semanario universitario llamado The Lantern. Fue una tira de prensa aficionada, ni siquiera amateur, que narraba un chiste autoconclusivo con una mínima continuidad entre las tiras. Su autor, Jeff Smith, creyó que era un buen trabajo y que podría dar el salto al nivel amateur, y se autoeditó un volumen integral con una tirada de 2.500 ejemplares, de los que vendió solo 2.000. Esas ventas hoy día serían un éxito espectacular. En aquel año eran ventas amateur. Sin embargo, Jeff Smith consideró que en sus estudios universitarios no estaba aprendiendo lo que necesitaba para ser un animador profesional y abandonó la universidad. Junto a varios amigos creó un estudio de dibujos animados llamado Character Builder y pensaba adaptar su tira universitaria a dibujos animados, pero descubrió la dificultad de producir y financiar dibujos animados y la gran cantidad de gente que era necesaria, y pensó que iba a ser más fácil, rápido y rentable explotar ese proyecto en formato cómic. A finales de los 80, todas las agencias de tiras de prensa rechazaron el proyecto. Smith, como buen profesional que era, no se puso a patalear ni fue víctima de un ataque egocéntrico pensando que su tira era maravillosa y todo el mundo se equivocaba, sino que quiso estudiar por qué no gustaba su trabajo. Para ello se fijó en dos obras de éxito: Ten Tick, creada por Ben Edul en 1986 y que recientemente se adaptó con éxito a una película y una serie de televisión, y que está clasificado por los norteamericanos, y subrayo de norteamericanos, como el cómic número 28 mejor de todos los tiempos, y en Cerebus, creada en 1977 por Dave Sim,
clasificado por los norteamericanos como el 63 personaje más grande de todos los tiempos, una de las obras preferidas de Alan Moore, y que aquí Sergi San Julián en 1991 la homenajeó en la obra Gorka. David-Sim va a ser un autor influyente para Jeff Smith y entre ellos surgirá una pelea antológica, donde Sim hará graves acusaciones contra Smith, como contaré más adelante. Cedebus dejó de publicarse en España, recuerdo si no me confundo, en parte porque David-Sim dejó de conceder derechos de publicación, porque exigía unas ventas mínimas inalcanzables en España. Digo esto de memoria porque recuerdo que este tema ya se trató en este programa hace algunas temporadas. Jeff Smith estudió la narrativa, distribución de viñeta, estilo de dibujo, etc. para ver por qué tenían éxito y su obra no. Llegó a la conclusión de que su obra era mala y desde entonces jamás ha querido que se volviera a publicar esa versión de Bone. Redibujó nuevamente el personaje y comenzó a diseñar su nueva versión del universo Bone. Sus grandes referencias para crear la serie fueron El tío Gilito de Carl Barks. Le influyó cómo estructuraba Bart las historias largas del personaje. También le influyó Tintín, sobre todo cómo combinaba la sencillez de la línea de los personajes con el detalle realista de los fondos. Quiso alejarse de la línea realista del cómic de superhéroes norteamericano y elaboró una más cartoon que era medio antropomorfa. Como animador que era, los dibujos animados también fueron una de sus grandes influencias, los cortometrajes de Warner, Disney y Walter Lang. Pero la mayor influencia de todas fue la tira de prensa de Pogo, creada por Ward Kelly en 1948 y Doonesbury de Gary Trudeau, creada en 1970. Los protagonistas de Bone, Phone, Phone y Smiley, son un símil psicológico de Mickey, Donald y Goofy, o también de los hermanos más, Groucho, Harpo y Chico, y la relación entre Phone y Phoney es un calco de la relación entre Casper y Spooky, o la Abuela Gwen prácticamente está sacada de un cómic de Popeye de Segar. Hago una pausa para decir que cuento la historia de Bone dando por hecho que el oyente ya conoce y seguramente ha leído los cómics y es capaz de reconocer los nombres de los personajes. A nivel narrativo, las dos influencias mayores fueron El Señor de los Anillos y La Guerra de las Galaxias. De la primera copió la estructura argumental y de la segunda, Smith, que leyó a Tolkien por primera vez en 1977, justo cuando se estrenó La Guerra de las Galaxias, corrió a comprar la obra que influyó a John Lucas para crear su saga, El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Recuerdo que a los 90, cuando yo era estudiante en Madrid de audiovisuales, todos los estudiantes tenían como cabecera ese libro, como si al leerlo ya estabas preparado para crear una saga como La Guerra de las Galaxias. Creo, al menos en mi generación, que es más posterior que la de Jeff Smith, fue el libro de cabecera de todo estudiante de audiovisuales y cine. Yo tengo el libro desde décadas, pero siempre pensé que había mejores libros para aprender a escribir cine. Lo que sintió Jeff Smith yo lo he visto sentir en muchos estudiantes de cine y las enseñanzas de ese libro se aprecian en la saga de Bone. Y cuando se habla de que Tolkien influyó a Smith, se trató de algo consciente. Smith copia intencionadamente y a sabiendas la estructura del Señor de los Anillos, de ahí que la serie de Bone se divida en 3 grandes libros. Otra influencia, pero desde otra perspectiva, fue Moby Dick, un libro que lee el protagonista y que representa sus miedos. Smith quiso llenar la saga de Bone de símbolos como lo estaba la novela de Moby Dick. El ejemplo que el autor pone de cómo usa los símbolos de Moby Dick para llevarlos al Bone es el tratamiento que le da al agua, que la emplea como metáfora de peligro. A lo largo de la obra, el protagonista, siempre que está en peligro o tiene miedo, está rodeado de agua o la tiene cerca. Finalmente, Smith estudió la literatura popular y los cuentos de hadas para sentar las bases de Bone. De ahí extrajo, por ejemplo, que los animales salvajes hablan y piensan como humanos, pero no los domésticos, que solo se comportan como animales. El primer paso para llegar a la meta no es esperar que un sueño se haga realidad, sino comenzar a estudiar, mejorar y trabajar. Smith no perdió energía llorando por las esquinas porque nadie quería leer su obra, ni culpabilizó a los editoriales, ni llamó tonto al lector, ni esperó ayudas del Estado, sino trabajó, y sin dejar de ser autocrítico y sin dejar de mejorar donde fallaba. Ahora vamos a entrar de cómo Bone cambió la industria americana del cómic y cómo se convirtió en una de las series más importantes de la historia, y también a comparar con España y si es posible que aquí hubiera pasado o podría pasar algo similar. Una vez Jeff Smith tenía listo para mostrar en el mercado a Bone, se encuentra con el mismo problema que le pasó ya con su tomo recopilatorio del primer Bone, elaborado en la universidad. El autor decide autoeditarse un comic book cada 2 meses, al menos para colocarlo en el mercado y que se conozca. Jeff Smith dibuja, escribe en tinta y rotula, y obsesionado con presentar un ejemplar elaborado con la máxima calidad.
Esta manía hará que en un futuro quiera controlar la calidad de todas las ediciones de su obra e incluso supervisar las traducciones a otros países. En 1991 funda la editorial Cartoon Book solamente para publicar Bone dentro de la legalidad. Y en aquella época, donde la mayoría veía un enemigo atroz, él veía a un amigo. Hablamos de Internet. Entra en todos los chats dedicados al cómic para hablar de Bone, un boca a boca mucho más rápido y efectivo. En 1992 logra que se hagan reseñas favorables de Bone, entre ellas una de Neil Gaiman. Bone comienza a vender como rosquillas, pero hay un problema, los primeros números están agotados. Debemos pensar como la industria americana y no la europea. Cuando un cómic se revaloriza, el precio sube y es ético la especulación. Jeff Smith va a dar un paso que nos puede parecer ahora mismo irrisorio o una nimiedad, pero que va a poner a toda la industria patas arriba. Se niega a la revalorización de Bone y reimprime los números agotados al mismo precio de portada y se preocupa de que nunca estén agotados y por supuesto suprimir toda especulación. El siguiente paso es montar stand en los salones y hacer otra cosa no habitual en la industria. Recuerdo, hay que pensar en americano y no en europeo. Hasta la fecha es obligado pagar por una firma, dedicatoria, etc. Jeff Smith decide que si compras un cómic de Bone, te lo firma gratis. Esa falta de codicia hará que las ventas suban exponencialmente. El siguiente paso será acercarse a las librerías y no despreciarlas, sino considerarlas aliadas. Va a todas las reuniones que puede, eventos, congresos, etc., de forma gratis, obviamente. Mientras está en un bar en uno de esos eventos, coincide con Neil Gaiman, Charles Best y David Sim, que obviamente siguen la misma estrategia que él. En 1993 comienza su amistad con David Sim, y junto a él y con Colin Doran, Martin Warner y James Orwell, los autores más importantes probablemente del mundo, deciden dar el siguiente paso: elaborar una lámina dibujada por todos ellos y repartirla gratis entre las librerías. Esta estrategia hoy día es lo más común e incluso lo más habitual en una preventa. En aquella época era algo así como una afrenta. Si le pides a un autor español que te haga un dibujito para repartir en tu librería con el propósito de promocionar su obra, hay un 90% o más que el tipo acabe en internet escribiendo lo siguiente: que un sinvergüenza le ha pedido que trabaje gratis, que se creerán esos millonarios libreros de que comen los dibujantes. En aquella época esa propuesta también era algo raro. Estos autores comienzan a tener ventas millonarias. Ha nacido lo que en Estados Unidos se llamó el movimiento de autoedición. Sus ventas acaparan gran parte del mercado. Las grandes editoriales logran colar un acuerdo. Está prohibido las firmas y autógrafos gratis. Todo el colectivo de autoedición decide no asistir a esos salones donde se prohíben las firmas gratis, pero no como aquí, que de boquilla se lanza un manifiesto y se grita por internet que no se va a asistir a cierto salón y 2 meses después están casi todos filmándose en ese salón. Nadie asiste y ellos crean su propio salón llamado Convención en el Bar, y luego fiesta final en casa de David Sim. Recordar que en España la Feria del Libro de Madrid se prohibió vender stand a los autoeditores, o que las subvenciones actuales dejan fuera a los autoeditores. Son mecanismos para proteger a las grandes entidades. En 1994, Bone se hace con el Eisner y el Herbert y las ventas siguen multiplicándose. Malver comienza a temer ese mercado incipiente y los cambios que autores como Jeff Smith están provocando en la industria, como por ejemplo la no revalidización de los cómics, y se pregunta: ¿quién distribuye Bone? Heroes World, la tercera distribuidora más grande del país. En 1995 Marvel compra esa distribuidora y saca de la distribución a Bone y a sus compinches. La distribuidora se especializa en distribuir cómics de superhéroes Marvel. Ese mismo año muere el movimiento de autoedición. Marvel colapsa el mercado, las librerías comienzan a cerrar en grandes cantidades, las editoriales independientes quiebran y se produce el gran colapso del cómic, que llevará al desastre a Marvel y a su posterior compra por Disney. Hay un antes y un después de la industria del cómic norteamericano y todo comenzó por una tira de cómic aficionada protagonizada por Bone y publicada por un semanario universitario. Hasta el colapso, la industria del cómic en América facturaba $1.000 millones. Lo que ocurre después ya lo comentamos en el expediente de la semana pasada. Como ya comenté al comienzo de todo, Disney le ofrece un contrato a Jeff Smith para publicar Bone coloreado y serializado en una revista que ya saldrá durante 2 años. Esa publicación hará que Bone llegue a millones de lectores, lo que hará que después Image le ofrece un contrato a Jeff Smith, aunque luego más tarde el autor volverá a la autoedición, una vez que Bone esté asentado en el mercado nacional e internacional con ventas de 2 millones de ejemplares.
Esos contratos que acepta Jeremy hacen que tenga que abandonar la comunidad de autoeditores, y lo hace obviamente cuando le ofrecen esas condiciones y cuando el movimiento ha perdido la batalla. Para Dave Sim, su amigo y a quien más ayudó, se trató de una traición. Smith dijo al respecto: fue una ruptura muy pública y tuvo lugar en el marco de lo que básicamente fue una resolución en el mundo del cómic, y había mucha gente muy claramente posicionada en los dos bandos. La ruptura ocurrió cuando se publicó el número 186 de Cerebus. En ese número, Dave Sim retrata supuestamente a Jeff Smith y a su esposa y acusa a la mujer de ser un parásito que lava el cerebro a su marido y de que Smith le tenía miedo, y además hace hincapié en el origen indio de la mujer. Smith cuenta todo esto en una entrevista y Sim le llama mentiroso y le pide resolver sus problemas en un combate de boxeo. Smith le responde con una carta que se publica y que decía: vete a la mierda. En 2004 coincidieron cuando ambos donaron dibujos suyos a la Cruz Roja para recaudar fondos para el tsunami que ocurrió en ese año. La historia de Bone continúa, su paso por la industria y su regreso al cómic autorizado, pero para no extendernos más, lo que sucedió en esas dos etapas, que es igual de interesante, lo dejaremos para otro momento. Sí, señor, enorme, grandísimo expediente Z con el no menos grande, no menos enorme, Juanjo Zanoletti. ¿El folio adosado, Fran? Hombre, enorme ha sido el expediente, pero Sí. que no, ya me está, entre Juanjo y Javier me están animando a leer Bone, o Bon, o como se pronuncia. Bone, Sí. Bone, es Bone. Bone, Sí. el bueno de Bone, y ya daré yo mi opinión más adelante. Javier. Yo, todo el que me conoce del mundillo, le iba dando la turra de toda la vida. A mí Bond me parece sobrevaloradísimo. O sea, Uy, nunca Juanjo, me ha Juanjo gustado. Juanjo llama, ¿eh? Me parece que una cosa muy infantiloide, obviamente, ya Sí. explicando Juanjo, para eso es el que sabe de estas cosas, por qué ha tenido tanto triunfo Bond. O sea, no Claro. es tanto por su calidad, sino Correcto. como un poco la maquinaria que había detrás de cómo lo convirtió en famoso. Pero Sí, vamos, sí. que yo, de hecho, he quedado con Fran en hablar de Bond. Sí. Le voy a pasar un volumen que tengo yo y ya te digo, nadie que haya leído, que entiendo que hay gente que es muy fan. Sí, sí. Juanma, por ejemplo, presidente, es muy fan de Bond. Sí. A mí me parece que es algo muy básico, no sé. Ujú. Pero bueno, que entiendo Claro, que bueno, que para gusto a los colores. Y tanto que sí.